Qué bueno es el Señor, mis hermanos, ¿eh? Es tremendo el Señor. Tengo que bajarle aquí al telefonito porque si no me va a sonar. Y ahorita no hay tiempo, pero ahorita tenemos tiempo solamente para el Señor. Oigan, mis hermanos, yo estoy sumamente contentísimo porque hemos recibido una bendición tan grande en esta adoración. Ay, me siento tan lleno ahorita de Dios que ahorita voy a seguirme llenando de esta bendita palabra del Señor. Abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas y vayan al capítulo 7 y vayan al versículo 36. Vamos a oír de esta persona que se las juega de todas a todas para poder estar delante de la presencia de Dios y darle una adoración como casi nadie le había dado. ¿Saben de qué? Dice aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Quise leerlo todo porque para mí no es gorroso leerlo, pero además también porque, oigan, estamos ante un cuadro de los más hermosos en la santa palabra de Dios. Estamos oyendo a un poeta que está diciendo con todo lujo de detalle lo que pasó en aquel momento que jamás se iba a repetir en la historia, aunque hay otra historia parecida, pero esta era una mujer especial. Fíjense, en los tiempos antiguos, y habla en el pasado de algo parecido, de la escritura que están en los otros evangelios, pero no es la misma. Esta es otra mujer. Porque la que habla Marcos, Juan y Mateo no está hablando de la misma mujer, porque el otro suceso pasó en Betania. Y era María, la hermana de Lázaro. Esta es otra mujer. Esta pasó en Galilea. Entonces estamos ante otro caso. En aquellos entonces, en los países orientales, hablando de Tierra Santa, cuando un viajero llegaba a la casa del amigo, o vamos al caso del fariseo que invitó a Jesús. La costumbre en aquel entonces era que el invitador, cuando llegaba el invitado, le recibía, le tomaba del hombro y le daba su beso. Después del beso, sacaba una palangana, una vasija, entonces le echaba agua en los pies, se los lavaba, porque había tenido un arduo camino.
Usaban guaraches, me supongo que los que usaban por allá en mi tierra, que eran de unas cuantas así pedazos de piel, y andaban siempre empolvaditos. Y después lo que hacía el invitador, lo que hacía era que derramaba sobre la cabeza algún perfumito, alguna esencia de rosa. Se la derramaba en su cabeza. Era una costumbre hermosa. Era en señal de respeto, de bienvenida. ¿Y quién venía a la casa? Venía un rabino. Era Jesús. Entonces era de suma importancia cuando venía un rabino. Debería ser algo especial, porque el rabino era portador de la palabra de Dios. Pero el fariseo no le dio el lugar a Jesús. ¿Por qué lo invitó? Yo no sé por qué lo invitó, pero no lo invitó con buenas intenciones, porque vemos que era un hombre egoísta, pero aparte de egoísta, no valorizaba lo de Dios. Era un grosero, podríamos decirlo. Era un grosero. Pero el Señor le da una lección tremenda no solamente a él, pero a todos aquellos que están en aquel hogar. Muchos dicen, pero ¿por qué está ya la mujer ahí? A veces la mujer no era permitida, y más siendo una prostituta, porque es lo que dice la Escritura, que más bien era una prostituta. Pero en esos entonces, cuando invitaban a alguien, a un rabino, cualquier gente podía ir a esa reunión en la casa. A eso explica por qué entra esta mujer y por qué el pelo lo trae suelto. Porque en ese tiempo, de igual manera, la mujer judía, cuando se iba a casar, se recogía el pelo. Y ya nunca más andaba con el pelo suelto ante el público. Lo que quiere decir que a esta mujer le importó poco su apariencia o el que dijeran, porque esta mujer andaba desesperadamente necesitada y buscaba el perdón de Dios. Hasta se me enchina el cuerpo, porque cuando uno viene a los pies del Señor, ¡ay! Eso viene a recuerdo. A mí viene el recuerdo cuando Dios agarra mi vida. Entonces, era costumbre que la mujer judía traía colgado una cuerdita con su frasquito de perfume. Era costumbre. Y aquí le da la lección Jesús al fariseo. Le empieza a echar en cara, ¿verdad?, de que él entró, no le dio el beso, no le lavó los pies, no le ungió la cabeza. Y la mujer entró solamente a adorarle. Con su pelo suelto, no le importó nada, besándole los pies, las lágrimas cayéndole a los pies del Señor, limpiándose ella las lágrimas con el cabello y derramándole aquel perfume en sus pies. Es algo hermoso, mis hermanos, lo que estamos oyendo aquí. Estamos viendo aquí dos caras. Estamos mirando la cara de la autosuficiencia. Estamos mirando la cara de un hombre que aparentemente, entre comillas, decía conocer a Dios, pero sus hechos lo negaban. Era un hombre que se creía suficiente, que no le importaba más la gracia de Dios, algo nuevo. Acuérdense, era un fariseo, era un hombre, se le llamaban separados, se llamaban los perfectos. Entre comillas, se decían conocer la ley de Dios, pero no la conocían, porque una cosa es saberla intelectualmente y una cosa es saberlo intelectual, pero también ponerlo en práctica. Entonces vemos la otra cara.
La otra mujer, lo único que hacía era estar arrepentida, adorando al Señor. Ella se sentía desesperada, quería el perdón del Señor. Y ciertamente lo obtuvo. Lo obtuvo. Nunca, mis hermanos, nos creamos suficientes. Porque yo les digo una cosa y se los digo por experiencia. Y si vamos a la Escritura, nos apoya. Que nunca nos podemos sentir suficientes, que decimos, ya estoy lleno de gracia, ya no necesito. No. De Dios necesitamos a diario, necesitamos alimentarnos. Tenemos que reconocer que somos hombres y que necesitamos del perdón de Dios a diario. Quien no lo mira así está corto de vista. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecamos. Necesitamos constantemente de que Dios nos limpie. Pero tenemos que reconocer nuestros errores, porque si no los reconocemos, ahí está el grave peligro, como lo tenía el fariseo Simón. Ojalá que me estén entendiendo. Porque el reconocer el pecado no sirve para nada, solamente reconocerlo, avistarlo. Pero cuando toma efecto y cuando en realidad es genuino nuestro arrepentimiento, es cuando reconocemos el pecado, pero le pedimos perdón a Dios y decidimos ser otra persona. Mientras nos sintamos como el fariseo, no va a haber ayuda. ¿Por qué? Porque la persona se siente suficiente. Ojalá y me entiendan esto. Porque el que ama a Dios, el que ha sido bendecido, déjenme les digo esto, inclusive cada vez más ve su imperfección. El hombre de Dios, el justo, siempre mira su imperfección, siempre. Mientras más camina hacia Dios, más mira su imperfección. Siempre he dicho yo que el cristiano es como cuando el sol va alumbrando, empieza a alumbrar a la oscuridad, y la oscuridad como que se aleja. Y el sol empieza a alumbrar hasta que queda todo claro. Así es en la vida del cristiano. En la vida del cristiano es un amanecer en que poco a poco se van disipando las tinieblas que hay en nuestro interior. Pero la vamos viendo. Eso es reconocer. La mujer esta reconocía sus pecados. Sabía que era prostituta. Sabía que necesitaba de Dios, que estaba perdida. El otro hombre era un seguidor de Dios, entre comillas, un fariseo. Pero un fariseo que no miraba la necesidad, estaba completo aparentemente. Pero no así para los hombres de Dios. El punto de vista de los hombres de Dios es otro. Miramos la necesidad siempre presente. Miramos siempre la tiniebla que hay en nosotros y que necesitamos arreglar aquello. Es una vida constante de limpieza. Es una vida constante de entrega. Es una vida constante de ver la necesidad que tenemos. San Pablo, el apóstol Pablo, hablando en 1 Timoteo 1.15, allá está hablando él de pecadores. Y dice él, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién fue Pablo? Todos queremos imitar a Pablo.
predicadores, líderes, pastores, laicos. Todos queremos imitar a San Pablo, pero nada más en las glorias, en la predicación, pero no en la vivencia, en la apertura que él tenía para con Dios. ¿Qué decía Francisco de Asís? Y esto lo dicen, los hermanos protestantes. ¿Qué decía Francisco de Asís? Dice, no hay en todo el mundo un pecador más desgraciado y miserable que yo. ¿Por qué? Porque cuando vamos caminando, el hombre que ha realizado que Dios es el único suficiente y que yo soy un hombre que necesito de Dios, cuando el hombre reconoce eso, mira, la falta grande, la falta pequeña, la mira como una falta grande. Porque Dios es santo. Dios es santo. Cualquier lucecita que se prende en el tablero nos está indicando que algo está mal. El tablero de un carro. De igual manera, cualquier lucecita que nos anuncia en nuestro interior, que nos dice aguzado, debemos de ponerle atención a cualquier lucecita en nuestro espíritu, en nuestra vida. Reconocerlo, porque cuando lo reconocemos, mis hermanos, y se lo traemos delante al Señor, yo les garantizo 100% que el Señor nos va a perdonar, y no solamente nos va a perdonar, pero vamos a sentir más el amor de Dios en nosotros. Y eso, mis hermanos, nos hace sentir el amor, el perdón de Dios, y podemos estar entonces viviendo una vida feliz, una vida completa. ¿Pero por qué? Porque estamos reconociendo en realidad la condición de la que somos, de lo que estamos viviendo. Podemos reconocerlo. Cuán necesitados estamos de Dios, mis hermanos. Pero no solamente reconocer cuán necesitados estamos, porque todos podríamos reconocer eso. Pero lo que nos está diciendo hoy Dios en esta mañana, que no solamente reconozcamos la necesidad, pero que traigamos todo a los pies del Señor. Todo. Y así llegar con Él y besarle, desearle. Así como en el cantar de cantares dice, mi esposo es para mí y yo soy para mi esposo. Así como en el cantar de cantares que habla de un amor tan hermoso, de un amor tan íntimo entre el hombre y la mujer. Pero ahí se está refiriendo de Dios con su iglesia, con el hombre. Pero mis hermanos, nos falta humildad para poder reconocer. Y no le estoy hablando solamente de esta iglesia, pero a la iglesia de Dios nos falta, mis hermanos, reconocer de que necesitamos de Dios. Reconocerlo, aceptarlo y decirle, Señor, aquí estoy. Vengo a entregarlo todo. Vengo a hacerte caso en lo que me estás hable, dice y dice. Lo voy a llevar a cabo. Y cuando eso haces, mis hermanos, se va a notar claramente en tu vida. Dios te va a bendecir grandemente. Pero si no hay arrepentimiento, si hay suficiencia en ti, olvídalo, no esperes bendiciones, porque entonces será difícil tu caminar. O aunque estés en el camino, pero no tendrás los logros de los hombres justos, de los que han reconocido, o como esta mujer. Porque con Dios es todo o nada. Con Dios es todo o nada.
Y yo les digo una cosa, yo he escogido todo. No soy perfecto, no lo soy, y Dios me lo sabe, pero también Dios sabe lo que mucho que le amo. Y eso se puede demostrar en mi vivencia, en los de mi casa, en la iglesia, donde camino. Lo puede decir la persona si amo a Dios o no le amo, porque por nuestros hechos somos medidos, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestras actitudes somos medidos. Pero les digo que hay un grande triunfo cuando ama uno a Dios, cuando uno reconoce lo que ha hecho Dios por uno. Yo estoy súper agradecido. Yo me identifico mucho con esta mujer. Yo me identifico bastante con esta mujer en la vida que yo llevé. Que no hay caso para hablar, pero sí les digo una cosa, y no me canso de decirlo, que el día que Dios me tocó, el día que Dios me agarró en realidad, y cuando yo lo solté todo, ese día yo gritaba, ese día yo pujaba, ese día yo gritaba, lloraba a grandes voces. Y me iba corriendo entre aquellas escaleras, en aquel auditorio donde había miles y miles de gente. Y le decía, hermanos, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha perdonado. Eso fue hace 30 y tantos años. De aquel momento yo fui un hombre libre. De aquel momento se rompió toda la atadura. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón el entregarle por completo mi vida. El Señor pide todo o nada. Por eso aquel que se reserva la bendición, que no la quiere, que se reserva para sí mismo lo suyo, no va a florecer. Por eso vemos tanta gente, mis hermanos, que no es constante en sus congregaciones. No es constante. Buscan otra cosa. Por la iglesia no tiene otra cosa que darles más que el amor de Cristo, la salvación de Dios. Es lo que tiene la iglesia. Y para eso existe la iglesia. ¿Para qué? Para reformar pecadores. Para eso existe la iglesia. Pero no existe para venir a calentar las sillas. No existe para eso. Ni existe para pasármela bien, para cantar unos cantitos, que al fin que Dios me dio el don del canto y yo puedo cantarle muy bonito a Dios. Pues si no hay arrepentimiento, ni el cantito sirve. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no quiere los dones de nosotros, porque los dones son de Él. Al final Él te los dio. Los dones salen sobrando. Los dones de sanidad, los dones de hablar en lengua, de interpretar. Yo hablo en lengua y sé lo que es el interpretar lo que hablo, lo que alguien habla más en lenguas. Pero por eso no me siento orgulloso. Decía San Pablo, yo podía hablar todas las lenguas del mundo, pero si no hay amor, no hay vivencia en mí, no soy nada. Entonces con los dones no contentamos a Dios, mis hermanos. Con nada lo contentamos. Lo hacemos feliz a Dios cuando le damos nuestra vida por completo. Ahí es cuando Dios, ¿saben de qué? Tocamos su corazón de Él. Y entonces Dios nos bendice. Yo quiero ser como la mujer. ¿Como quién quieren ser ustedes? ¿Como la mujer o como el fariseo? Yo quiero ser como la mujer. Yo quiero ser, me cueste lo que me cueste. Y quiero terminar con esto. Yo he reconocido el valor que es de amar a Dios con todo el corazón. A mí, desde que Dios tocó mi vida, a mí nadie me durmió con el amor de una mujer. No me durmieron con ninguna otra creencia de este mundo. Caminé mi camino y lo caminé rápido en mi juventud. Pero cuando Dios me tomó, no deseé nada más.
porque Dios fue suficiente y lo ha sido. Y por haberle amado al Señor, Él me dio en añadidura la bendición que tengo hoy en día. Yo deseo para cada uno de ustedes no solamente esa bendición, pero más bendición a cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? El secreto está en entregarle tu vida por completo. Porque puede ser que hayas caminado un buen rato, pero hay cosas que no le has entregado a Dios. Hasta que hagas eso, vas a ver la libertad en tu vida. Garantizado, 100% garantizado. Dios me los bendiga a la iglesia del Señor en todo el mundo. Y acuérdense, no es el don, sino el Señor el que te va a llevar a plenitud. Dios te bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.